Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Anatomía de Q. Está con ustedes Rodrigo y el día de hoy toca revisar la anatomía descriptiva de la arteria ilíaca externa. Bien, vamos a comenzar con la clase. En primer lugar, recordar que la aorta abdominal, el vaso arterial más importante del organismo, se va a extender desde el foramen aórtico en el diafragma a nivel de la vértebra torácica 12 y va a descender cargado hacia la izquierda de la columna vertebral hasta la vértebra lumbar 4. Es aquí donde va a sufrir una bifurcación, donde se va a dividir en estos dos vasos muy importantes, las arterias ilíacas comunes, que su extensión es desde la vértebra L4 hasta la sínfisis sacroiliaca, esta articulación entre el hueso coxal y el sacro. Eventualmente, las arterias ilíacas comunes se van a volver a bifurcar, se van a volver a dividir en una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa, la cual es el tema principal de esta charla. Bien, tenemos que la aorta abdominal llega hasta la L4 para posteriormente convertirse o dividirse en las arterias ilíacas comunes. Aquí vemos cómo esta arteria ilíaca desciende hasta la sínfisis sacroiliaca, donde se continúa o se prolonga como arteria ilíaca externa, recorriendo en la totalidad esta estructura del hueso coxal que se denomina línea innominada, ¿verdad? Una vez, sí, que la arteria ilíaca externa atraviesa la extensión de esta estructura que se denomina ligamento de Poupart, arco femoral, ligamento inguinal, cintilla iliopúbica, ¿sí? Entonces se prolonga y se continúa con el nombre de arteria femoral. Aquí tenemos una vista sagital, tenemos el sacro, tenemos el coxal, ¿sí? Aquí tenemos el arco femoral, la cintilla iliopúbica y una de sus prolongaciones, que es la cintilla iliopectínea, que divide el arco crural en dos compartimentos, uno externo o músculo nervioso y uno interno o vascular, que es a través del cual va a recorrer la arteria femoral y la arteria ilíaca externa. Viene bajando la aorta abdominal, entonces se bifurca hacia los lados. Aquí tenemos la arteria ilíaca común, la cual se va a dividir en una ilíaca interna que se va a distribuir por las vísceras pélvicas, en la cavidad pélvica, y la arteria ilíaca externa, aquí ilustrada en verde. Vemos cómo va a tomar este recorrido de la línea innominada, ¿sí?, en su totalidad. Y una vez que la arteria ilíaca externa rebasa el arco femoral o el ligamento de Poupart, recibe el nombre de arteria femoral. ¿Sale? Bien, la arteria ilíaca externa va a contar con un par de ramas colaterales importantes. La primera, esta arteria ascendente, que se origina antes de que la arteria atraviese el arco femoral, el cual se denomina arteria epigástrica. Una arteria bien importante, ¿por qué? Porque va a tener una anastomosis acá arriba con la arteria mamaria interna, rama de las arterias subclavias. Aquí tenemos esta imagen, ¿sí? Vemos cómo va descendiendo la aorta abdominal, se bifurca en las ilíacas comunes. Aquí tenemos las arterias ilíacas externas. Vemos cómo acá arriba tenemos el corazón, ¿sí?, en la cavidad torácica. Acá tenemos la arteria subclavia del lado derecho y vemos cómo sube antes del ligamento de Poupart, sube la arteria epigástrica por detrás de los músculos rectos de abdomen y por acá viene bajando la arteria, ¿sí?, mamaria interna. Y vemos cómo se anastomosan, cómo se juntan aproximadamente al nivel del ombligo,
¿sí? Por detrás de la línea o arco de Douglas. Entonces, una de las ramas colaterales de la arteria ilíaca externa, la arteria epigástrica, y la otra recibe el nombre de arteria ilíaca circunfleja, que es esta de aquí en un color, un verde más como militar, ¿sí? Vamos viendo, y para recordar la distribución de esta arteria es importante recordar los músculos de la pared de abdomen. Tenemos que en el hueso coxal, en el labio externo, ¿sí? Se va a insertar el músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Después, en un plano más interno, se inserta el oblicuo menor, ¿sí? U oblicuo interno. Y finalmente, en el labio interno del hueso de la cresta ilíaca, se inserta el músculo transverso. Esto es importante, ¿por qué? Porque la arteria ilíaca circunfleja, la cual va a tener dos ramas terminales, la primera, denominada arteria abdominal ascendente, se va a introducir entre el músculo transverso y el músculo oblicuo interno u oblicuo menor, ¿sí? Para dar ramas aquí a todas estas estructuras musculares. Y finalmente la arteria ilíaca transversa, que va a seguir el trayecto del labio interno de la cresta ilíaca. Bien, para realizar esta presentación nos basamos en el libro Quirós, ¿sí? De anatomía humana descriptiva, ¿sí? Y pues bueno, esperamos que este haya sido de utilidad para todos ustedes, que les haya permitido comprender un poco más las estructuras, ¿sí? Vamos a continuar con las videoclases de las estructuras vasculares, tenemos por ahí preparadas algunas de estructuras articulares e incluso viscerales, ¿sí? Y pues bueno, esperamos de nueva cuenta que este video sea de utilidad para comprender mejor la anatomía, y en caso de que haya sido así, agradeceríamos mucho nos dejaran un suscriptor nuevo. Bien, ha estado con ustedes Rodrigo, muchísimas gracias.